No sé si viene para largo o para corto, pero bueno, ahora sí, oficialmente, bienvenidos a NUR para todos. Buenas noches, vamos a arrancar con este directo. Voy a arrancar directamente con el título del directo que, a ver, podría decirse que es un título un poquito genérico, ¿no? Ocultismo y pseudociencia financiado por el CONICET argentino. Mucha gente tal vez se estaría imaginando que están quemando templarios y brujas, pero no, no viene de la mano de ahí, pero sí me parece interesante ir tirando del hilo y viendo qué se presenta dentro de esto, independientemente que algunas cosas si bien van a estar asociadas, otras simplemente una cuestión arborescente de que haya pequeños migajas que nos van desprendiendo, ¿no? Ideas y traer un poquito de información. Eh, la otra vez me pasa un amigo acá de la casa, de la zona de Avellaneda, acá en Argentina, Pablito Prida, gran saludo a él y a su señora, y me manda una nota que era esta. Realpolitik, tal vez muchos de ustedes lo conozcan, es un sitio de un medio digital de información con radio y obviamente con, creo que no tiene prensa en papel, pero bueno, sí tiene un medio de comunicación digital y demás. Ese mismo portal, que también donde apareció Dolina, Dolina haciendo un poquito de burla eh, a Gastón Pauls, en su momento por segunda vez, riéndose un poco al estilo Danan, de los terraplanistas, al igual que un Sicarelli, al igual que los de Fox Sports, Pavlovich, por ejemplo, al igual que mucha gente, pero el tiempo dirá dónde está. El que ríe último ríe mejor, dice Gustavito Cerati en una canción ahí al final del recital. Les decía, déjenme pasar básicamente a la pantalla completa. A pesar de los despidos del CONICET, y sé que hay mucha gente que nos está viendo que tal vez esté preguntando qué es el CONICET, vamos a develar de forma rápida esto. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Este es un lugar bastante prestigioso donde se dan sobre todo muchas becas, se ayuda mucho a la persona que recién finaliza la carrera, que ya ha terminado tal vez su tesis y demás en el área mencionada, ¿no? De ciencia y tecnología, como a dar una mano y si realmente el alumno lo merece, a estar ahí y participar de proyectos interesantes. Entonces dice, 29 de julio de 2020, dice, a pesar de los despidos, el CONICET contrató a la esposa del gobernador de la ciudad de La Plata, Axel Kicillof, para estudiar ocultismo. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, no sé si acá figurará, pero dice la disciplina científica de Soledad que decae en el CONICET es literatura, lingüística y semiótica, especializada en literatura argentina. Su tema de investigación es ciencia, literatura y ocultismo en la Argentina de entre siglos. O sea, cuando se hace el paso del siglo XIX al siglo XX, puntualmente hasta una fecha apenas comenzada la Segunda Guerra Mundial, y ahí, ¿no? Un cuartito previo a finalizar el siglo XIX, un siglo muy, muy interesante, muy revolucionario para la ciencia, un siglo donde hubieron muchos descubrimientos, muchos planteos en torno a lo que es la electrodinámica, al magnetismo, ¿no? A la electricidad, y obviamente también en ese entre siglos, no en Argentina, pero sí en Europa y en Estados Unidos, es donde se da toda la controversia de los experimentos para intentar demostrar que la Tierra rotaba alrededor del Sol o sobre su eje, atravesando no un éter, que fueron todos esos experimentos de Michelson-Morley, de la falla de Early, el experimento de Sagnac, Michelson and Gale, Michelson y otro más, porque era como que no se iba quedando conforme, pero siempre resultaron el mismo. Aparece la teoría de la relatividad especial y la relatividad general de Albert Einstein. Surge la teoría del Big Bang de la mano del padre católico belga Georges Lamette. Un momento en el tiempo bastante interesante. Dice, publicó más de 30 artículos y capítulos de libros, participó también en diversos congresos y reuniones científicas. Es autora del libro Cuando la ciencia despertaba fantasías,
Prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de estos entresiglos. Y su editorial es Siglo XXI Editores. ¿Bien? Digo, esto me parece interesante primero porque yo acá tengo, lo he mostrado anteriormente, déjenme pasar a pantalla más grande, pero yo acá tengo un libro que me regaló nuestra amiga María allá en España, muy bueno por cierto, ¿sí? Que se llama El universo prohibido, los orígenes ocultos de la ciencia moderna. Y acá atrás dice lo siguiente: los secretos escondidos en unos documentos egipcios, fíjense cómo arranca todo esto, hallados en época romana, son el fundamento de la tradición hermética, cuya magia influyó a las mentes más brillantes durante siglos. A pesar de que hoy apenas se tiene en cuenta, la recuperación del hermetismo no solo impulsó el Renacimiento, sino que fue el punto de partida para que la revolución que supuso el incipiente pensamiento científico se convirtiera en el pilar de la Ilustración. El universo prohibido sostiene que la concepción del universo que proponen los últimos descubrimientos científicos, sobre todo en el ámbito de la física cuántica y la cosmología, parece reivindicar la antigua creencia hermética en un universo en evolución, vivo y consciente, que no significan expansión. Ojo, porque que uno diga que las cosas allá arriba se muevan, muten, cambien de forma, evolucionen, no significa que está en expansión. También, un poquito más adelante aparece de la mano de las bases dejadas por George Lamet, Edwin Hubble, con, la teoría del corrimiento al rojo y la expansión del universo, ¿no? Dice, reivindicar la hermética que está vivo y consciente, ¿no? El universo, el cosmos, como una entidad consciente, con la que uno puede interactuar por tener conciencia, tal vez. Lejos de ser una mera nota al pie de la historia, el hermetismo posee la clave para el futuro de la humanidad. Y después pone, entre destacado, un recordatorio necesario de que incluso la ciencia mecanicista contemporánea debe mucho a las filosofías ocultas y esotéricas, sin las cuales sencillamente esta no existiría. Javier Sierra. Muy interesante el libro no lo he terminado aún de leer. Obviamente se aborda el tema de la Tierra plana, pero también se le da un poquito más de énfasis y de cariño al modelo heliocéntrico. Una pena, pero bueno, más allá de eso, digo, esto que hoy yo les quiero contar, que quiero compartir con ustedes, viene un poco de la mano de aquí, ¿no? De esto. Entonces, dice, la nota a nivel periodístico y la asocian de forma política, porque ya nada se puede separar, ya todo es una mezcla constante, ¿no? de aquí para allá, pero dice, 5 meses antes de que ATE reclame que 1.200 becarios del organismo que quedarían sin, o sea, del organismo CONICET, que quedarían sin trabajo luego de que el directorio anuncie que no prorrogará las becas por falta de presupuesto, Soledad Kereilac, o Kereiak, no sé cómo sería, Kereiak, comenzó a cobrar un jugoso salario por estudiar las artes oscuras. En los últimos días, el directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, decidió dar de baja las becas de más de 1.200 profesionales por falta de presupuesto, responsabilizando la crisis provocada por la pandemia del bicho. Sin embargo, decidió continuar pagándole a Soledad, esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un salario de 72.000 pesos mensuales para investigar ocultismo. Aquí puede verse, esto es todo papel fehaciente, ¿no? Y ahí dice, tema, ciencia, literatura y ocultismo en Argentina de entre siglos, lo ponen también en inglés, literatura argentina, ocultismo, pseudociencias. Esto incluso, yo no digo que esté bien ni que esté mal, o sea, no lo digo por el desfinanciar a científicos, mantener esta financiación o estudiar este tipo de artes y demás, ¿no? La pregunta es siempre la misma. Todo este tipo de cosas no es ni más ni menos que personas de cierto poder adquisitivo, de cierto grado de élite, que no pueden escapar de esa conexión, porque como vamos a ver, una cosa te va llevando a la otra, todos pertenecen a la misma comunidad o comunidades, y todos después utilizan esto, esta es mi percepción, todo esto después se utiliza para manipulación.
Pero manipulación para control, para pertenecer, para seguir estando ahí, al pie servil de todas estas logias ocultistas. Porque es lo mismo que lo que es el Trivium y Quadrivium. Trivium y Quadrivium también se podría considerar una forma de ocultismo, pero ocultismo en su más primogenia y básica expresión. Conocimiento oculto, ni bueno ni malo, conocimiento oculto. Si la gente mantiene eso oculto, bueno, tal vez sea, y cada uno deberá investigar el por qué se mantiene oculto. Tal vez es porque vulgarizamos la expresión y decimos aviva giles, otorga libertades que el sistema no quiere. El Trivium y el Quadrivium son artes liberales. Es la expresión de un concepto medieval, heredado de la antigüedad clásica, que refiere a las artes cultivadas por personas libres, por oposición a las artes serviles propias de los siervos y esclavos. O sea, hay artes para esclavos, no para pobres, para esclavos. Porque vos podés ser recontra multimillonario, pero no quita que seas un servil a un sistema, a un paradigma, a un grupo de personas. ¿Bien? Y hay otra que es el concepto meridal para personas o cultivadas por personas libres. De ahí también siempre la relación viene al pie. Etimología de la palabra familia, ¿no? Y siempre vamos a encontrar... Miren qué sutil. Esta imagen no sé si la había visto alguna vez, ¿eh? Bueno, sutil no tiene nada. Que dice, bendito sea el trabajo, dad gracias al Señor. Un tipo crucificado como un pollo, listo para ser cocido, básicamente, ¿no? Ahí para meterle el fueguito y que lo cocinen. Bastante simple, no la había visto esa imagen, pero acá mismo lo dice, ¿no? Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Familia es una palabra derivada de famulus, que significa esclavo o sirviente, y no tiene raíz indoeuropea, sino que viene de la lengua osca. Bueno, me parece que está bastante representativo el dibujito. Si somos todos siervos y esclavos, nos dan una educación que es propia de gente servil y esclava. Va todo de la mano. Pero esta gente, de golpe, se le empieza a financiar cosillas que tienen que ver con técnicas ocultas a la población común. Después pueden sacar un libro, pueden hacer una conferencia, pero este tipo de conocimiento nunca se va a establecer desde pequeño. Y no lo digo por lo que esta persona vaya a estudiar en esta beca que va a recibir, sino en estas cosas del Trivium y el Quadrivium. Entonces digo, bueno, esto está todo bien, que cada uno estudie lo que quiera. Ahora, ¿quién es esta mujer y qué cosas me hizo conectar, ¿no? Obviamente es la mujer actual del gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, una persona con mucho poder en este momento, por lo menos aquí en Argentina. Soledad Guerra, literatura siempre es un reflejo de los problemas de una época. Cuando la ciencia despertaba fantasías, acá hace la presentación del libro. Y es curioso, ¿no? Porque en el año 2016... decía, científicos, industria argentina. Fíjense lo que, vamos a adelantar un poquito, vamos a poner rápido, pero fíjense lo que, más o menos lo que arrancaba diciendo, ¿no? Ahí va. Doctor en letras, investigador del CONICET, es docente de la UBA, investigador en el Instituto Rabiniani. Y como parte de su tesis doctoral, empezó a investigar algo muy interesante que tiene que ver con el vínculo de la prensa y de la literatura con la ciencia, que es, bueno, el tema de nuestro programa. De esa tesis surgió un libro, que es del que vamos a hablar hoy, que es Cuando la ciencia despertaba fantasías. ¿Qué es lo que te propusiste y qué encontraste, Soledad? Bueno, sí, me propuse en primer lugar, a raíz de una coincidencia fortuita entre el argumento del algodón de plumas de Horacio Quiroga y una nota que había aparecido en el periódico La Prensa 27 años antes. Horacio Quiroga no es un dato menor. Si no me equivoco lo tenía por acá. Esperen, doctoras en letra. Doctoras en letra y cinturón negro de taekwondo. Ojo, vamos a hablar bien porque si no podemos llegar a tener alguna que otra cuestión. La logia Mariano Moreno, creo que estaba por acá. Quiroga. Porque me había puesto a buscar y de manera muy sencilla. Acá está. La afiliación masónica de Horacio Quiroga, hermanos Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga en 1928 junto a otros escritores. Empezamos a ver por dónde viene la mano, ¿sí? Si así se lo quiere
llamar. O sea, la mujer esta le llamó la atención un escrito de Horacito Quiroga, perteneciente a una logia masónica, que seguramente tendría acceso a información oculta al resto del público, porque vos no le vas a estar dando información a cualquier persona que después vos vas a tener que controlar, ¿no es cierto? De última, si se lo das a alguien, va a ser alguien que vos después tengas a tu favor. ¿Cómo se hace en la política? Básicamente no es más ni menos que eso. A raíz de esa coincidencia me propuse buscar si había otras superposiciones entre el periodismo y la literatura fantástica en relación a los temas científicos, ¿no? Y cuando fui al archivo, fui al Día de la Prensa, a La Nación, a Caras y Caretas. También... Caras y Caretas también, lógicamente, tiene aquí... Pueden ver nuestro Emilio con la manito adentro del saco. Uno más, ¿sí? Que escribió el código de la masonería simbólica para Argentina. En uno de los... las mujeres en la masonería, 6 mujeres se habían inscrito de forma, podría decirse, simbólica. Pero digamos que, por nuestra parte... Consignaremos que la revista Caras y Caretas del 2 de marzo de 1907 trae una nota en la que da cuenta de la iniciación de 6 damas en la sede de la Logia General San Martín del Gran Oriente del Rito Argentino, situado entonces en la calle Perú número 783 de la capital federal, dice el cronista. Pero empezamos a ver, ¿no? Por dónde viene el temita. También miré revistas espiritistas, teosóficas. Revistas espiritistas, revistas teosóficas. Madame Blavatsky, incluso Rudolf Steiner, que después se retiró y hizo su propia escuela, y muchos otros, Así del ocultismo, de las pseudociencias del fin de siglo. Ocultismo y pseudociencia. Hice un festín de archivo porque me di cuenta que esos temas de la literatura fantástica que yo venía trabajando, porque estoy literatura en la universidad, se repetían en otras sedes. Y lo que me di cuenta es que en la época existía o podía rastrearse formas de una imaginación científica. Una forma en que los leos, o sea, aquellos que no hacían ciencia, pero que eran prolíficos receptores de su discurso, proyectaban imágenes de la ciencia, posibilidades de la ciencia, futuros alcances de la ciencia de su época. Y lo que me di cuenta es que, claro, primero en una época en la que el historiador Eric Hobsbawm dice que predomina una visión mecánica del mundo y que la ciencia del siglo XIX y a los primeros años del siglo XX todavía se corresponde, sus resultados son entendidos por los leos porque se corresponden con sus experiencias de los sentidos, digamos. Es una ciencia todavía comprensible. Pero esta ciencia que traía descubrimientos que parecían mágicos, como los rayos X, o que había vida microscópica, como decía Pasteur, o que se podían licuar gas. Pasteur, amigo Pasteur, que cuando falleció dijo, Bellamps tenía razón, el territorio lo es todo. Independientemente de que existen estos micromundos, sí existen las bacterias, los hongos y derivados, digamos, claramente que existen. Ahora, la teoría de los virus, la teoría de los gérmenes y ese tipo de cosas aplicadas a lo que nosotros conocemos como la medicina actual y contemporánea, ahí es donde empieza el conflicto. Pero fíjense, esta mujer haciéndose un festín de archivo, dejando de lado la ciencia mecanicista, esta ciencia justamente de los sentidos, que es bastante empírica, y no creo que esté mal en absoluto, esa ciencia, pero evidentemente creo que mecánicamente hablando se alcanzó, ¿no? Exponencialmente, arrancó muy lento, hubo un momento de mucho avance tecnológico, creció un gran pico y ahí, o no sé si se llama logarítmico, más que exponencial, pero digamos que y ahí se estancó y ahora estamos, ¿no?, tecnológicamente muy avanzados. Nosotros creemos que de alguna manera hay descubrimientos de forma constante, pero en realidad eso es producto de la marketización de la tecnología, ¿no? O sea, cuando a nosotros nos dan el pendrive de 8 GB, ya tienen hecho el que de 300 terabytes, para que se entienda el ejemplo, y uno va recibiendo diariamente de a pequeñas cuotas de avance. La mayoría de la gente lo interpreta como que eso es puntual ahí, y en realidad es algo que ya tienen de hace mucho. El auto igualmente no evoluciona, muchachos. Aparentemente no podemos descubrir la manera de no utilizar, de no quemar combustible, no hacer explotar algo para que otra cosa se mueva. Pero evoluciona más una plancha que el auto, haciendo un poquito de, ¿no?, guiñando el ojo y sabiendo que todo eso es producto de la misma industria que financió y de Albert Einstein y financió a Nikola Tesla y financió a otros en lugar de financiar a los que realmente estaban en búsqueda de esa ciencia que trajera mayor bienestar y libertad, incluso económica, al ser humano. Pero digamos que esta persona también lo que le interesó es cómo la ciencia despierta fantasía. O sea, cómo sacamos a la ciencia mecanicista, que es algo totalmente empírico, y empezamos a introducir nuevamente
cuestiones de fantasía para ver si después la ciencia en algún momento las logra materializar. Y creo que eso es lo que nosotros estamos viendo más que nunca a través de la Tierra plana con todo esto lo que pasó. O sea, cómo se tomó novelas, cómo puede ser que un Quiroga es simplemente un espejo de un Julio Verne, un Asimov, etcétera, etcétera, en donde se ha llegado a un nivel que quedó en la fantasía y que se logró como hacer una mixtura entre esa fantasía y parte mecanicista. O sea, sí, mecanicísticamente hablando, por así decirlo, podemos generar un cohete, podemos utilizar la tecnología actual para decir, tenemos pantallas digitales, tocamos botoncitos, se mueven servomotores, se prende algo, aparece un motor a ignición, sale fuego, esto, aquello, lo otro, pero no podemos entrar con esa mecánica a la bóveda celeste, o a ese mundo, que andás a ver lo que sea eso. No podemos ir ahí con nuestra mecánica. Después vino toda la parte del engaño, en este canal lo hemos abordado muchísimas veces. Miren, para ilustrárselo, por más que lo tenga que hacer a modo de traducción, de traducción en vivo, porque no está subtitulado, no lo tengo subtitulado, pero imagínense que todo esto viene de la mano de cuando, por ejemplo, uno va a la NASA y ellos mismos te dicen que Walt Disney fue fundamental. Primero, recuerden algo, ¿no? O sea, previo a toda la situación del hombre en la luna, en el 67 se estrena la película de Stanley Kubrick, Odisea en el espacio 2001. Pero previo a eso, ya en 1957, ya se presentaba El hombre en la luna, netamente hecho por Walt Disney, de la mano de la NASA, de la mano de... y no se olviden que si yo pongo Disney de Molay, Walt Disney es otra persona más que estaba iniciada, que había ido a estudiar a una de esas instituciones que no son para todos nosotros. Había sido parte, fíjense como constantemente, porque saben que hay algo que a mí me encanta verlo desde el otro lado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en foros o incluso en entrevistas y demás, te dicen, no, pero ustedes, entonces, para mí que ustedes los terraplanistas en realidad, ustedes van por ese lado porque se sienten que son personas que conocen algo que el resto del mundo desconoce, entonces eso los hace sentir especiales y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que... No. Al contrario, los que hacen eso son justamente los que se inscriben en escuelas de misterio, en escuelas ocultistas, en logias ocultistas, y que por más que te abran las puertas la noche de los museos, vos no te enterás nada de lo que pasa ahí adentro si no sos parte de ellos. Es la masonería, las religiones, las órdenes jesuitas, los caballeros de Malta, los caballeros de Colombo, sin ir a la parte tal vez más política económica, ¿no? Como un club de Roma, como un club Bilderberg, ¿no? Estoy hablando de cosas más esotéricas. Esos son, en realidad, los que pueden sacar la chapa y decir, mirá, yo soy masón y conozco cosas que vos, profano, no conocés. Entonces no sé por qué carajo nos dicen eso a nosotros, ¿no? Qué atrevida es la ignorancia. Entonces, el señor Walt Disney, ya en el 57, parte de todo este grupo, no se olviden que, oh casualidad, los astronautas fueron los masones que primero llegaron a la luna, que ni bien pisó la luna, si ustedes ponen cuál fue la primer comida que se comió en la luna, fue el señor Buzz Aldrin, comió una hostia cristiana. O sea, los jesuitas ahí presenten el simbolismo. Mirá que vas a bajar a la luna y te vas a comer una hostia. La hostia que te comiste es el tortazo que te pegaron para meterte en un MK Ultra. Porque no podés ser tan idiota de creerte que un tipo se va a llevar una hostia a la luna. ¿Pero qué clase de invención es esa? Y sin embargo, así pasó. La primer comida en la luna, primer tentempié en la luna, el periódico de Barcelona, fue una hostia acompañada de unas gotas de vino. Venían en ambas cosas consagradas desde la tierra, cosas de Buzz Aldrin, un tipo muy creyente. O sea, no solamente se llevaba una hostia, esta no la sabía, porque en el libro que yo leí no decía lo de las gotas de vino. Claro, era uno de esos masones cristianos, en realidad, evidentemente, ¿no? Digo, porque
O sea, ¿dónde se metió la hostia? ¿En qué bolsillo se guardó la hostia? Y las gotitas de vino, ¿en qué las llevó? ¿En un vidriecito? ¿En un frasquito de vidrio, quiero decir? ¿En una bolsita de plástico? ¿En dónde se llevó? No te vas a morir sin decirnos dónde te llevaste eso. Te pido, por favor, no me vas a dejar con la duda. Acá está el señor Buzz Aldrin, Buzz Aldrin, que era muy cristiano, muy masón, muy ritualista, y por eso era tan ritualista que se llevaba una hostia con gotitas de vino, con gotitas de vino a la luna. Acá tenemos al astronauta también, a otro astronauta masón, que fíjense el símbolo bien masón con la mano al cuello. Yo por eso siempre dejo el codito para abajo, y a esta altura, porque el verdadero símbolo que se nos acusan a nosotros de hacer es cuando te pones la mano acá arriba en la pera, como hace un masón. Y después hay muchos astronautas masones, ¿no? O sea, y simbolistas, ¿no? Y todo el tiempo y demás. Pero las placas o las credenciales de las invitaciones y la pertenencia a la masonería por parte de los astronautas abunda, no solamente en internet, abunda incluso propiamente en las propias logias, ¿no? Que se enorgullecen de que hayan sido todos masones los que han ido a la luna en sus primeras misiones, y los de la actualidad debe venir de la mano, pero tal vez nosotros todavía no lo sabemos. America will produce a great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Mike Collins, but for today, how often are you reminded of your achievement? Well, if I go out back and look up in the sky and see the moon, I either I can remember where I was 20 years ago, or I can pretend I've never been there, and it works for me either way. I'm going to Pretend I've never been there, and it works for me either way. I walked on the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Entonces les decía, la literatura, esa cuestión de cuando las fantasías o las ciencias despertaba fantasías. Es esto. Ahí lo tienen a Walt Disney. Introduciendo directamente en 1955, yo dije 57, 55. Vemos, ¿no? Y siempre te traen, vemos la influencia diaria que tiene la ciencia en nuestras vidas. Descubrimientos que eran milagros hace un par de años atrás, ahora son aceptados como algo cotidiano. Cosas que antes veíamos imposibles, las cosas que hoy vemos imposibles, mañana van a ser realidad. Planteaba esta, me parece tener una cosa media basticona. Y algo que me llamó la atención, mire cómo arranca, ¿no? Todo, la fantasía. Lo más loco, que tal vez muchos desasocian o no asocian, déjenme tomar un traguito de té, es que en esta serie aparece el propio científico padre de la cohetería y del programa espacial de la NASA para llevar el hombre a la luna. Todo esto que ustedes ven acá, que esto es una invención total, este diseño, porque seguramente, no sé, se asociaba a aviones y decían, bueno, vamos a poner un avión así, y un avión arriba y otro abajo, y esto era lo que se consideraba en esa época. Después terminó siendo simplemente un cohete y nada más. Y terminó siendo la cacharra que terminó siendo, que esa cosa toda cuadrada, deforme, que supuestamente al no tener rozamiento y el ser el vacío del espacio, podés inventarte lo que quieras, ¿no? Pero esto era la línea de diseño, mientras que la realidad era de dónde venía Wernher von Braun,
cómo fue borrado de la historia de los nazis a través de la prensa, a través de los servicios de inteligencia, para que la gente no cuestionara nada. Tenemos un plan para un viaje alrededor de la Luna, con lo que es el diseño o lo que se logró con los lanzamientos de cohetes dirigidos que los Estados Unidos desarrolló y trajo a Wernher von Braun. Ahí lo tenemos. El naranja, ¿ustedes se piensan que es casualidad el color naranja? ¿Se piensan que es casualidad? Y acá el tipo se pone a explicar las fantasías animadas de Walt Disney. Acá hay un paralelismo con la película de Stanley Kubrick. Pero todo esto, o sea, los tipos decían, para poder llegar necesitamos dar una vuelta primero, volver a cargar combustible y de ahí salir a la Luna. Entonces planteaban este diseño, que este diseño de 1955 después se perfeccionó para lo que era la Odisea del Espacio de 2001. Se hizo mucho más futurista, mucho más detallado. Se decía que el hecho de que esto girase de esta manera traería gravedad a la nave, ¿no? Por la fuerza centrífuga que contrarrestaba con la ingravidez y qué sé yo, y que patapí. Y todo era una programación que despertaba las fantasías de la ciencia, pero que te lo iban metiendo en la cabeza y te iban adoctrinando con eso. Y estas son composiciones que hacía Walt Disney. Walt Disney fue no solamente el primer Oscar a efectos visuales, lo ganó Walt Disney, sino también tuvo las primeras maquinarias para hacer composición analógica, no digital, analógica, y lograr efectos increíbles. Incluso logrando estilos de apenas maquetas de plástico ordinarias, tener, y sobre todo para la época, tener una estética muy, muy realista. Muy realista. Esto era 68, yo dije 67, discúlpenme. ¿No? Acá vamos viendo. Fíjense, esta me encanta. Ahí, Elon Musk. Viene. Mira. Estos se acuerdan, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los Thunderbirds. Esos diseños de los muñequitos en miniatura súper realistas. Tuc, enganchaba. Ping. Así llegabas. Ahí llegabas. Esto es lo que se veía cuando se le movía la goma esa cuando termina de abrir. Pero esto es lo que se le vendía a la gente, ¿no? Que es lo mismo que ahora. Esto es lo mismo que ahora, pero mejor. El ahora está mejor hecho. Por lo menos acá se podían ver las estrellas. Fíjense que hasta en la de Walt Disney se juega con la idea del lápiz flotador, que acá después en la película de Stanley Kubrick lo hacen a través de, ¿no? De mantener. Ahí está el lapicito volador, ¿ven? ¡Ting! Pero todo esto no es más que un lavado cerebral. Nada más que eso. Hoy esto se ha transformado en... Esto eran los dibujos, esto fue la evolución, y ahora tenemos lo que nos muestran por la televisión. Siempre un grupo de personas selectas que van, y ninguno de los civiles ordinarios va jamás a ir a ningún lado. E incluso en este propio documental, acá mismo te lo dicen. Te dicen lo siguiente. World, everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. Many of the things that seem impossible now will become realities tomorrow. One of a man's oldest dreams has been the desire for space travel. Uno de los sueños más antiguos del hombre y más deseados es viajar a otros mundos y al espacio. Y esa voz que escuchan de fondo es de un ingeniero de la NASA que dice, fue una validación para mí que teníamos que ir ahí. Tenemos que ir ahí. It was putting a vision on the dream. Fue poner la visión de un sueño, o la visión, mejor dicho, en un sueño. I think that's what's really important. Y eso es, creo, realmente lo importante. Ingeniero del proyecto Apolo, Gerald Blackburn. Todo tiene que ser algo que quema oscuro, ¿no? Quemador negro. O sea, como un sol negro, maestro, básicamente. Pero bueno, está bien, coincidió, no importa. O sea, la frase es esa. Really important. Es la fantasía que te genera. El deseo que te hace mover. Fíjense esta luna. Esta era la luna de Walt Disney en el 58. We just gotta go do it. Esa era la luna de Walt Disney en el 58. Miren esa luna, cuando casi las sombras tocaban el horizonte. Ahora, esta luna, simplemente de Walt Disney, ¿ustedes creen que
10 años después no la pudieron mejorar para cuando hicieron todo lo otro, que yo acá muestro muchas veces. Ustedes piensan que esto mismo, con la nave acá, con el ambiente ahí, ¿ustedes se piensan que no es esto? ¿Que no es esto? Esta es la modernidad, ¿sí? Esta es la modernidad. Esta es la modernidad. Robótica aplicada. Esto es el paso intermedio entre Walt Disney, la NASA. ¿Sí? Todo esto es Walt Disney in action. Es simplemente eso. Todo esto que ustedes ven así, y ahí el tipito subiéndose, y acá es para entrenamiento. Nada. Para eso tenían siempre a mano mucha, ¿no? Ahí los hacían mover con todos esos movimientos mecánicos, el tipo ahí adentro, ¿sí? Y el tipo ahí adentro, y obviamente después acá hacían el docking, esto sería donde tenían que ensamblar. Claro, la cámara nunca tiene que mostrar nada para atrás en las películas que nos muestran a nosotros. Y esto era mucha tela negra, y después el resto se ocultaba. El resto se ocultaba, mucha tela negra, muy poco hilito colgando, y de ahí se explican todos esos movimientos mecánicos que no tienen ningún tipo de sustento en la realidad, ¿no? Toda la magia de Walt Disney aplicada en la falsificación, básicamente. O sea, todos estos movimientos que nosotros vemos, así, que vos decís, esto no puede estar pasando en la realidad. Gira, se frena cuando quiere, se sacude ahí, gira así, gira. Es porque es eso. Y la luna de fondo, que se ve toda media luminosa, extraña, es que no es que se vea lumínicamente extraña, es que es lumínicamente retroiluminada. Y así se componía antes, y por eso se ve tan feo esto. Y por eso esto no tiene ningún sentido. Pero es esta idea de la inspiración, de la fantasía que da la ciencia. Eso es lo que realmente importa. La inspiración y cuántas generaciones vos podés motivar, inspirar. Incluso, aunque eso esté basado en una mentira, básicamente. Porque tal vez si esta gente hubiera confesado que nunca hubiesen podido ir, tal vez la inspiración sería cada vez mayor tratando de ir. Pero el problema empieza cuando tal vez vos, como institución, como organismo de poder, te das cuenta que es imposible ir. Porque no solamente es que no podés ir ahora, es que en realidad ese no poder ir representa 500 años de equivocación absoluta de la concepción del universo. Y entonces eso, para mucha gente, eso amerita muchas cosas. Eso amerita muchas cosas. Esto me hace acordar a la frase de Donald Trump. Necesitamos una varita mágica, decía en una de sus conferencias. Sí, la de Hollywood, maestro. ¿Me van siguiendo? Sé que estoy haciéndolo muy arborescente el tema, no sé cómo vienen ahí en el chat. Todo tenían. Todo. En simulación era carcasa, luces prendidas, paredes de colores. Después al público, ¿qué era? Tela negra, nunca estrellas, chapas abolladas, paneles rotos, desprolijidades como estas que ven acá. Yo creo que estas ya son desprolijidades producto de un cansancio absoluto y de decir, bueno, no, esto no se puede hacer, no puedo creer, no puedo. Sé que salga así, no sé. ¿Viste? Así, lo veo a esos niveles, así, directamente, a esos niveles ya de esto no puedo más. Pero esto es lo que explica los movimientos estúpidos e idióticos que incluso a la fecha de hoy profesionales de alto rango, como se hacen llamar, siguen defendiendo. Esto defienden todavía. Es increíble. Y después te muestran esto en la modernidad. Lo mismo. Fondo negro, mejores maquetas, mejores luces, mejor composición digital, algunas cosas en tiempo real, mayor producción, piletas gigantes donde directamente está la nave ahí abajo. Pero este docking moderno
con estos encuadres siempre muy acotados, no me dicen absolutamente nada. Esto no es confirmación directa de nada. Es lo mismo actualizado. Y como nuestro cerebro tarda mucho en procesar, a nuestra generación esto nos parece que es la realidad, como a otra generación le parecía que esto era realidad. Y a otra generación le parecía que lo de Walt Disney iba a ser realidad. Y es lo mismo. Es exactamente el mismo fractal. Impactaban de forma maravillada en el público, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia habría entre rayos X que pueden atravesar un cuerpo opaco y revelar su interior que descubrir la telepatía? Que debían ser otros rayos. Y esto es una cosa interesante, ¿no? Porque traje esto acá porque hay cosas que coincido, ¿no? El estudio de la telepatía, que tranquilamente podrían ser otros rayos. Pero creo que el concepto de rayo en este caso se intenta como para ver si hay una partícula en que es el telepatrón. ¿Cuál sería? Porque como vos todo esto después lo tenés que certificar con la religión ciencia moderna, y la religión ciencia moderna está en su nueva etapa de física cuántica, donde hay que cuantificar y hay que encontrar esas partículas, y no podemos encontrar la materia oscura ni la energía oscura. ¿Dónde estará el gravitón? ¿Qué pasó con el neutrino? Pero las preguntas más básicas, ¿de dónde está la partícula encargada del magnetismo? No, esa no. Esa ya se sabe, eso ya está ahí, no se necesita. Y la de la telepatía, y entonces la partícula del amor, no sé, digo, simplemente, ¿no? Y entonces la partícula del tiempo y la partícula del espacio. Lo que pasa es que una sensación o una experiencia telepática, si se podría llamar así, creo que todos hemos tenido, ¿no? Por patía, no por apatía, sino por patía, cuando te sentís muy conectado con alguien y se produce esa sensación de conexión. No es lo mismo que el tiempo ni el espacio, me parece a mí. Esto es lo que le llamó la atención a la mujer del gobernador Axel Kicillof, y por eso se empezó a meter en el ocultismo, y por eso le llama la atención a muchos, y creo que nosotros de este lado también, a mí también me llama la atención. Después el tema es la institución que te tiene que avalar para que vos tengas acceso a eso, y al mismo tiempo, esa institución que ya tiene acceso a eso, ¿a quién se la quiere dar? ¿No? Estas eran las proyecciones vulgarizadas, las proyecciones de la ciencia, de la prensa y las proyecciones de los espiritualistas de la época y también de la literatura. De los espiritualistas y de la literatura. Y dice algo curioso esta mujer ahora, porque esto era en el año 2016. Y fíjense lo que dice acá en esta parte. Con lo cual me propuse eso, recrear de qué manera se imaginó lo científico en las esferas no científicas de la sociedad, ¿no? Claro. ¿De qué manera se imaginó lo científico en las esferas no científicas de la sociedad? Evidentemente el siglo XIX fue un siglo muy prolífico en materia científica, digamos. Yo leía un poco repasando tu libro y hay un dato que es muy contundente, o sea, lo descubierto por la ciencia, por los investigadores en el siglo XIX equivale a todo lo que en los, ponele, 18 siglos anteriores o toda la historia de la humanidad se había investigado y descubierto hasta ese momento. A menos que haya otra antigüedad que no nos han contado, ¿no? Y que simplemente esos 18 siglos que vos querés hacer referencia, maestro, si tenés nada más en cuenta el calendario gregoriano, ¿no? Porque estás hablando de 18 siglos, fue el tiempo que se tardó para restituir lo que se tenía antes y que se destruyó. Eso lo dejo como una duda. Pero, ¿cuál era la percepción que tenía la gente, el común de la gente, sobre la ciencia? No es lo mismo que vemos ahora. ¿No? Da la sensación de que estaba más mezclado. Sí, primero que bueno, está Yo quiero que presten atención a algo que tal vez ustedes no estaban viendo por los subtítulos. Este muchacho también tiene una mano adentro del saco. Charles Robert Richet y César Lombroso, este es otro masón. Otro masón. Pero vamos a hacerle caso a Danan, a Sicarelli, que no tienen nada que... No tienen ningún poder, son 4 borrachos tomando vino adentro de un templo, no pasa nada, muchachos. Tranquilo. Nivel de comprensión, ¿no? Que hacía referencia, digamos, había textos de Traga, querida. De Haeckel, por ejemplo, que aparecían en los periódicos, el mismo Crookes escribía en los periódicos, Lombroso, Richet, y esos textos se podían comprender, ¿no? Entonces había un nivel mayor de comprensión. La ciencia se reseñaba como noticia también en los periódicos y semanarios, ¿no? Los descubrimientos constituían una noticia, de la misma manera que había noticias policiales, etc. Y ahora también, querida, pasa lo mismo. Un asteroide va a impactar contra la Tierra, el virus tal, el virus aquel.
Se descubrió que el núcleo de la Tierra tenía 6.000 años menos de lo que se pronosticaba. Y después a la semana siguiente se sale un nuevo descubrimiento. En realidad nos dice que el núcleo de la Tierra tiene 12.000 años, pero más de lo que se esperaba. Y después al otro día te sale otra noticia y te dice, hemos descubierto que el núcleo de la Tierra no existe. Y al otro día, hemos descubierto que en realidad no es que no existe. No existe como pensaban los científicos del siglo. Y es todo siempre exactamente lo mismo. Nos marean con todo. ¿No? Y después estaba esta zona de superposición con los ocultismos, que es algo... Y ella utiliza la palabra o el verbo temporal, ser, estar. Estaba esta superposición de la ciencia con el ocultismo. Estaba. La física cuántica con la Kabbalah, ¿no? El modelo heliocéntrico con la orden jesuita, ¿no? ¿No está ahí? Toda la cuestión que bueno. Es un fenómeno estricto del periodo entre siglos, que no se va a dar hoy. Hoy el CONICET nunca bancaría un proyecto que estudie la telepatía. ¡Chan! Hoy el CONICET nunca bancaría un proyecto que estudie la telepatía, a menos que tal vez tu marido sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires y entonces vos le decís que te banque los estudios de ocultismo, no de telepatía, de ocultismo. Vamos a dejarlo ahí. Simplemente, ¿no? Porque hoy, en el 2016, no. Pero hoy, entre trabajos presentados por Kelly Hack, durante su carrera académica se encuentra, por ejemplo, Literatura y Ocultismo del 2011. Su único libro del año 2016 también trata sobre artes oscuras, cuando la ciencia despertaba fantasías, prensa, literatura y ocultismo de la Argentina de entre siglos. Pero hoy, evidentemente, se está autofinanciando algo que tal vez ya tenía en mente. ¿Qué descubrirá? ¿Descubrirá lo que a nosotros sin ningún tipo de sueldo y más que el apoyo entre nosotros hemos descubierto, tanto de la ciencia ordinaria como de la ciencia oculta, pero también de las civilizaciones antiguas, que nos han mentido en todo? ¿Y que la Tierra es plana y estacionaria? ¿Y si descubriese eso, lo contaría? ¿Haría un libro? Si descubre... Está bien, está reduciendo... No sé ahora, no, porque esto es nuevo. Esto, aparentemente, este nuevo presupuesto es nuevo, pero... Ella mencionó mucho la teosofía y ese tipo de cosas. Y me llama la atención porque ella pertenece acá a editores, o se lo publicó, mejor dicho, no sé si pertenecerá o no, Siglo XXI. Y se me venía a la cabeza... Esta era la placa que estaba haciendo, déjenme cerrarla. Vamos a rápidamente... Se me venía a la cabeza lo mismo, ¿no? No digo que sea exactamente igual, ¿no? Pero siempre tienen, ¿no? Como, porque acá está XX1, ¿no? Refiriéndose al siglo XXI ediciones. Pero después al mismo tiempo siempre tienen, ¿no? Siempre tienen como esta raíz muy Aleister Crowleyana, muy hermetista, muy de la orden hermética de la aureola dorada, muy de ¿no? Inglaterra, básicamente, muy telemistas, vamos a decirlo así. Estos son los que están en la política, o se relacionan con la política. Pareciera como que muchas cosas no han cambiado, che. Claro. Sabemos que eso ya no constituye un objeto de la ciencia. Sin embargo, en este periodo, yo encontré gran cantidad de científicos de renombre, como Alfred Wallace, el coautor de la teoría de la evolución junto con Darwin, llega a las mismas conclusiones en la misma época. El coautor de la teoría de la evolución. Como todo se va relacionando, muchachos. Que era también espiritista. Era también espiritista. Otro más. Una palabra, un eufemismo muy lindo, ¿no? Espiritista. Un científico de la Real Sociedad de Londres era un científico de la Royal Society of London, que eran todos masones, que incluso el propio padre, ¿no? De la Elias Ashmole, ¿no? Por ejemplo, Elias Ashmole, el padre, fue el hombre de grandes conocimientos que legó que dejó, no sé quién escribió, que legó, una gran cantidad de antigüedades y objetos curiosos que dieron lugar al Museo de Ashmolean en Oxford. Es considerado uno de los padres de la francmasonería y aportó a estas sus amplios conocimientos relacionados con la simbología egipcia y hermética,
Creó los primeros rituales masónicos en los que trataba de incluir a los aprendices del arte real, buscaba la perfección a través del conocimiento, el progreso y la fraternidad universal siguiendo las leyes de la naturaleza. Trató con astrólogos, alquimistas, matemáticos y gran cantidad de sabios, junto con los cuales fundó la Royal Society and Philosophical Society of Oxford. Entonces todos estos tipos que hacen todo esto, en realidad lo hacen para control. ¿Quién me va a negar que uno de los países más imperialistas y despiadados con mayor cantidad de esclavos no es Inglaterra? ¿Y en qué se basa Inglaterra en cuanto a la ciencia? En estas instituciones. ¿Y dónde está la moral, la ética, la fraternidad, la filantropía, el servicio al más necesitado que tiene la masonería? ¿A dónde está? Si hoy el supremo comandante es el inglés del duque de Kent. La vacuna que viene de Oxford, dicen acá Globolix en el chat. ¿Dónde carajo está los valores de libertad, igualdad y fraternidad de estas instituciones aplicado a todos los que ellos dicen no solamente que necesitan, sino que además si son todos estos los presidentes del mundo occidental por lo menos, la propia historia lo avala, son los astronautas, son grandes científicos, son todos unos mentirosos. Porque hasta el padre de la teoría hasta el padre de la teoría, o sea, el padre de la teoría de ¿cómo se llamaba? Se me fue. Metástasis. Virchow. Era masón. Ni cuando estaba con la esposa se sacaba la mano adentro del saco el tipo. Ni cuando estaba... Y yo creo que Pasteur también. Acá lo tienen a color por si no lo interpretan. Otro masón más mintiéndonos. Acá también está, miren. Incluso haciendo el cornuto. Otro masón más. Mintiéndole a la humanidad. Engañando a la humanidad. La otra vez me acordaba, en su lucha de marxismo cultural de Danan. Maestro, directamente, Karl Marx. Directamente en Wikipedia. En Wikipedia lo tenés a todo trapo, en alta resolución. Wikipedia te lo está mostrando por la cara. ¿Qué pasa que esta gente no denuncia al su supuesto enemigo del marxismo cultural? Además de la conexión con los Rothschild, más que sobrada. E incluso, fíjense que cuando uno va... Vamos al marxismo común de manera resumida. Yo no soy un gran conocedor de todo esto. No es mi tema, pero conozco las bases.